Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Néstor Raúl Orrego Orozco. Soy docente en la institución educativa CAS José María Espinosa Prieto. El tema que les voy a explicar en este video es acerca de la nutrición y la excreción celular. Acá en la imagen vemos una célula y cómo entran y salen sustancias, cómo esos procesos reciben unos nombres y hay unas estructuras que participan tanto en la nutrición como en la excreción celular. Ya eso lo vamos a ver a lo largo del video. Cuando hablamos de nutrición celular, nos referimos al ingreso de nutrientes a la célula. Aquí lo vemos en la imagen cómo ingresan los nutrientes que son muy importantes para que la célula obtenga materia y energía que le son necesarios para realizar sus funciones vitales, para fabricar componentes, estructuras celulares y otras sustancias como por ejemplo las biomoléculas orgánicas, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Cuando hablamos de excreción, entonces nos referimos a la salida de sustancias de la célula. En este caso, deben salir sustancias de desecho que si se acumulan en la célula, pues pueden ser mortales. Aunque también pueden producirse otra serie de sustancias que le van a servir a la misma célula o a el organismo multicelular del que hace parte esa célula. Por ejemplo, la producción de la hormona insulina, que es muy necesaria en los animales y en los seres humanos para regular los niveles de azúcar en la sangre. Y esta insulina es producida en algunas células de nuestro páncreas. En los procesos de nutrición y excreción es muy importante la membrana celular, que es esta estructura que rodea la célula, que le da forma, que la delimita, creando un límite entre el exterior y el interior celular. Otra de las funciones de esta membrana celular es que le permite a la célula intercambiar sustancias con su medio ambiente. Este intercambio entonces se hace de una forma selectiva. O sea, esta membrana regula la entrada de sustancias y la salida de estas, permitiendo el ingreso de algunas sustancias, como por ejemplo los nutrientes, y la salida de otras como los desechos. También la membrana celular le permite la comunicación con su entorno, ya que reconoce las sustancias que están a su alrededor, que entran en contacto con ella, y esta forma generar respuestas ante estas sustancias. En esta imagen podemos observar la estructura de la membrana celular, la cual está formada por una doble capa, o sea, una bicapa de lípidos, que son estos que están con color amarillo, y inmersos en esos lípidos se encuentran las proteínas, y unidas a esas proteínas están las cadenas de carbohidratos. Estos lípidos, debido a la característica que tienen de no disolverse en el agua, entonces ayudan a mantener separadas a las células del medio externo, que es acuoso, y hacen posible que en su interior se mantengan unas condiciones diferentes a las de su entorno. Las proteínas, que son estas que están acá de color rojo, ayudan al intercambio de sustancias entre el interior y el exterior celular, ya que forman unos poros o canales a través de los cuales pueden pasar moléculas. Los carbohidratos se encargan de identificar o reconocer las moléculas que se ponen en contacto con la célula y de esa forma le permiten relacionarse con su medio. Para que ocurra la nutrición y la excreción celular, deben ocurrir unos mecanismos de transporte celular que van a permitir la entrada y salida de sustancias a través de la membrana celular. Estos procesos se presentan en todos los seres vivos, ya que todos los seres vivos están formados por células. Tenemos en estas imágenes algunos ejemplos de organismos, en este caso una bacteria, que es un organismo unicelular,
Acá tenemos otro organismo unicelular como un protozoo llamado ameba. En esta otra imagen tenemos organismos multicelulares como las plantas y los animales, que están formados por muchas células. Para colocar un ejemplo de este transporte celular, hablemos de la respiración en los animales, en la cual se obtiene el oxígeno que está en el aire y este llega a los pulmones y este oxígeno va a pasar a unas células de la sangre llamadas glóbulos rojos por procesos de transporte celular. Estos glóbulos rojos van a repartir ese oxígeno al resto de células del cuerpo. Por decir algo, lo llevan a las células del hígado y allá les entregan el oxígeno a esas células. A su vez, las células de esos tejidos, por procesos de transporte celular, le van a entregar desechos a esos glóbulos rojos. En este caso hablemos del dióxido de carbono. Entonces, esos glóbulos rojos van a llevar ese dióxido de carbono de nuevo a los pulmones y ya los pulmones se van a encargar de expulsar ese dióxido de carbono al exterior de nuestro cuerpo. En esta imagen podemos ver la estructura de la membrana celular, que como habíamos dicho está formada por una doble capa de lípidos. Aquí los tenemos de color amarillo. Esos lípidos forman unos poros a través de los cuales pueden pasar sustancias. Incrustados en esa bicapa de lípidos se encuentran las proteínas. Acá las tenemos de color azul. Esas proteínas forman unos canales o poros a través de los cuales pueden también pasar sustancias. Existen dos tipos de transporte celular, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo, también llamado difusión, es el proceso mediante el cual entran o salen sustancias de la célula desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Miremos acá en la imagen la dirección de la flecha, cómo esas sustancias se están moviendo desde donde hay más a donde hay menos. Ese término pasivo pone de manifiesto que el proceso no requiere gasto de energía por parte de la célula. Se conocen dos tipos de transporte pasivo, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es el movimiento de sustancias a través de los poros de la membrana celular y la difusión facilitada es el movimiento de sustancias a través de proteínas transportadoras de la membrana celular. La ósmosis. La ósmosis es un caso especial de difusión en el cual el agua se mueve a través de la membrana celular desde una zona donde hay mayor concentración de agua a otra donde hay menor concentración de agua. El transporte activo es el movimiento de sustancias a través de las proteínas transportadoras desde una zona de menor concentración a otra de mayor concentración. Miremos muy bien la dirección de las flechas. Mire que se están moviendo desde un lugar donde hay menos a donde hay más de estas sustancias. Este proceso requiere gasto de energía por parte de la célula. Con esta imagen les quiero explicar de una forma más detallada lo que es el proceso de difusión simple. Tenemos acá la membrana celular formada por una bicapa de lípidos, la cual separa entonces la parte externa de la célula donde está el fluido extracelular y la parte interna de la célula donde se encuentra el citoplasma. De color azul, estas estructuras de color azul representan unas moléculas y acá tenemos la línea del tiempo, o sea, cómo va transcurriendo el tiempo y cómo va ocurriendo este proceso de difusión simple a lo largo del tiempo. Inicialmente vemos cómo las sustancias estas de color azul se encontraban solo en la parte externa de la célula e internamente
no habían, en la célula no habían de estas partículas. Pero a medida que transcurre el tiempo, comienzan a entrar de estas partículas azules al citoplasma de la célula por el proceso de difusión simple, el cual dijimos es el movimiento de sustancias desde una zona donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración a través de los poros de la membrana celular, y este proceso no requiere gasto de energía por parte de la célula. Y entonces continuemos con el proceso de difusión. Acá más adelante, cuando ha transcurrido más tiempo, entonces vemos cómo ya más cantidad de esas sustancias han ingresado a la célula y se llega a una especie de equilibrio dinámico en el que hay aproximadamente la misma cantidad de sustancias en la parte externa de la célula, de estas sustancias en la parte externa de la célula que en su interior. En esta imagen podemos repasar lo que son las diferencias entre el transporte pasivo y el transporte activo. Esta sería la estructura de la membrana celular con su bicapa de lípidos y sus proteínas transportadoras. Esta sería la parte externa de la célula y esta la parte interna. El transporte pasivo entonces es el paso de sustancias desde una zona de mayor concentración hacia otra zona de menor concentración. Existen dos tipos de transporte pasivo, que son la difusión simple y la difusión facilitada, y que la difusión simple es el paso de esas sustancias a través de los poros de la membrana celular, y la difusión facilitada es el paso de esas sustancias a través de las proteínas transportadoras. El transporte activo ya es el paso de sustancias desde una zona de menor concentración hacia una zona de mayor concentración a través de las proteínas transportadoras y con gasto de energía por parte de la célula. La endocitosis es un proceso de nutrición celular en el cual la célula captura e ingiere partículas de gran tamaño y gotas de líquido del medio extracelular. Hay dos tipos de endocitosis, la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es como el comer de la célula. En este proceso, la célula produce unas prolongaciones de la membrana, aquí lo vemos en la imagen, como esa membrana celular produce unas prolongaciones que reciben el nombre de pseudópodos. Con estas prolongaciones, la célula envuelve las partículas, en este caso vemos puede ser una bacteria aquí de color rojo, entonces la captura y la introduce en su citoplasma, envuelta en una vesícula o una bolsa, también llamada vacuola alimenticia. En esta imagen podemos observar el proceso de fagocitosis mediante el cual ingresan partículas grandes a la célula. Estas partículas ingresan envueltas en una vesícula o vacuola alimenticia, la cual se va a unir a los lisosomas. Estos lisosomas liberan sus enzimas a esta partícula con el fin de digerirla y posteriormente liberar sus nutrientes dentro del citoplasma. Otro tipo de endocitosis es la pinocitosis, el cual es el beber de la célula, ya que mediante este proceso la célula obtiene nutrientes que se encuentran disueltos en agua. El proceso contrario de la endocitosis es la exocitosis, o sea, la excreción celular, que es el proceso mediante el cual las partículas de gran tamaño salen de la célula. En esta imagen podemos ver el proceso de la exocitosis, en el cual esas partículas que van a salir de la célula primero deben ser envueltas en una vesícula o incluidas en una vesícula. Luego esta vesícula se une con la membrana celular para de esta forma vertir su contenido al medio extracelular.
Con esto ya finalizaríamos el tema de este video. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.